Le vamos a dar la bienvenida al doctor Domingo Walter Borba Franco, quien nos va a acompañar en este encuentro con un taller titulado Inteligencia Artificial para leer, conectar y transformar. Él nos acompaña pues, por vía virtual, las ventajas de que podemos hacer y conectarnos de esta manera para seguir aprendiendo. Doctor, entonces el tiempo es para usted y bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Doctor, ¿lo puede escuchar? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan? No, nosotros no. Bueno, lo que vemos que eso del audio puede leer, disculpe. El doctor eh, Domingo Walter es oriundo de Uruguay, se desempeña actualmente como investigador y profesional en el campo de la educación, con una enfocada en metodologías activas, estadísticas aplicadas, pedagogía contemporánea. Ha desarrollado especialización en el análisis interdisciplinario de procesos educativos. Su trabajo destaca por integrar estudios recientes en áreas como la gamificación, inteligencia artificial y enseñanza virtuales. Además, es reconocido por su rigurosidad académica, dominio de normas APA y compromiso con el acceso abierto al conocimiento. En su práctica, combina innovación y evidencia científica para potenciar el aprendizaje significativo y la formación de competencias. Bienvenido, doctor. Ahora sí. Excelente. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, qué bien, qué maravilla. Bueno, primero que nada quiero aprovechar a transmitirle mi saludo emotivo. Estuve mirando las charlas anteriores y estaba súper contento de poder visibilizar tanta gente conocida, tan cálida. Así que un abrazo enorme desde Uruguay a cada uno y a cada una de ustedes. Refuerzo el mensaje de Enid de invitarlos a publicar en las distintas revistas. He tenido la experiencia de publicar y es una experiencia maravillosa, así que bienvenidos y bienvenidas a animarse a realizarlo. Como ya mencionaron, mi nombre es Domingo Borba, soy uruguayo y la propuesta que les traje para el día de hoy es poder transitar un poco la inteligencia artificial, pero con un sentido enfocado en lo que es la lectura. ¿Tá? Vamos a conversar un poquito sobre qué es inteligencia artificial, cómo vamos a definir la lectura y también poder brindarles al menos tres herramientas prácticas para que ustedes puedan implementar en sus aulas y para que también puedan llevar adelante con sus estudiantes en el caso que estén en formación docente o con sus otros estudiantes en el caso que estén a nivel universitario. Traje una presentación para compartir con ustedes. La presentación también va a quedar disponible para quien la precise finalizado el evento. Pero la propuesta es que se animen también a compartir. Ahí los estoy viendo. Me encanta. Saludan. Ahí va bien. Ahí va. Saludan a Domingo. Que gusta saludar. Por ahí varias conocidas. Qué gusto, qué gusto. Entonces, propuesta. Vamos a compartir pantalla. Y cuando ustedes tengan alguna duda, aprovecho que los estoy viendo, si quieren levantan la mano presencial o le avisan a la persona que esté gestionando y vemos ahí también la consulta. Voy a compartir pantalla, por ahí también les pido el feedback de que la pueden visualizar. ¿Se ve? A ver, por ahí sí, bien, bien, perfecto, perfecto. Buenísimo. Entonces, para mí nuevamente es un gusto poder estar en esta ocasión de manera virtual en el quinto encuentro de Ayer Latina, con este foco en Lecturas sin Fronteras, proyectos que inspiran y conectan. Como les mencionaba, la conversación del día de hoy es inteligencia artificial para leer, para conectar y para transformar. Traje un menú de 6 ítems para ustedes. Conversar brevemente qué es la inteligencia artificial. Hay muchas definiciones y muchas veces también nos sucede de que como todos hablan de inteligencia artificial, parece que todos tuviéramos claro a qué nos referimos, pero en realidad a veces esas distancias teóricas nos hacen caer en confusiones o incluso en conversaciones donde no llegamos a acuerdos. Después, consensuar qué es lo que entendemos por lectura.
De vuelta, como todos investigadores en sala, saben de que uno elige un marco teórico y toma algunos autores para conversar, pero simplemente como para que entendamos de lo que estamos hablando. Después, comentarles por qué utilizar inteligencia artificial en el caso de la lectura y ver cómo la puede potenciar, ver algunos ejemplos, en este caso seleccioné tres por cuestiones de tiempo, y dejarles un espacio de taller para que ustedes aprovechen lo presencial y que también puedan explorar las tres herramientas que les comparto, que puedan ver si hay dudas, que puedan ver en diálogo con la persona que está al lado, que la tienen que conocer. Parte de lo interesante de este encuentro es poder conectar y parte de lo que es más importante aún es, en contexto de inteligencia artificial, no podemos perder al ser humano como foco. Entonces, los invito a que estén en todo momento conversando con el de al lado para ir viendo qué es lo que entienden, qué es lo que les llama la atención, que es una construcción súper rica entre colegas. Avancemos un poquito más. Bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Hay varias definiciones a las vueltas. Yo les traje una en particular que me parece que es una de estas definiciones que no acotan, sino que amplían y que ayudan a entender de manera más holística el concepto. Entonces les traía que inteligencia artificial es este campo de sistemas que son capaces de hacer tareas que hasta el momento se le asociábamos a la inteligencia humana. Entonces aparece cuestiones como toma de decisiones, traducción de idiomas, reconocimiento de voz. Esta es una definición que a mí me gusta utilizar, si bien no es la mejor, pero es la que proporciona la Real Academia Española. Y sabemos que en el ámbito académico es una definición que está aceptada por todos, sin importar en el país que estemos, y que podemos enriquecerla desde otros espacios. Pero lo interesante de esta definición en particular es que habla de campo de estudio, campo de investigación, como algo mucho más amplio a lo que sería lo que uno podría hablar con cualquier colega. La mayoría de las personas definen la inteligencia artificial como máquinas, como mecanismos, como computadores que replican acciones humanas. Acá es más, es un campo donde tenemos que investigar, donde tenemos que lograr profundizar, donde tenemos que buscar ese punto de equilibrio entre la tecnología y el ser humano. De vuelta, como un complemento, como algo que nos potencia, como algo que nos invita a ser mejores como sociedad. Por otra parte, según la Ley de Inteligencia Artificial bastante actual, 2024, aparece como este sistema automatizado con autonomía, con adaptabilidad para generar salidas y ahí aparece el uso o por lo menos el concepto más común que tenemos, que es la inteligencia artificial con la G, la inteligencia artificial generativa. ¿A qué nos referimos con la inteligencia artificial generativa? A lo que nosotros en general le decimos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es la que nos genera, nos devuelve una respuesta en forma de producto. Nos da un texto, nos da una canción, nos genera una imagen, nos genera un video, nos genera algo que es ese producto que nos devuelve. Ahora, eso es inteligencia artificial generativa. También hay otros programas, otros sistemas informáticos que utilizan inteligencia artificial y que nosotros no necesariamente interactuamos con esa parte. Este punto es importante porque hoy vamos a estar trabajando con tres ejemplos donde en una es muy visible la inteligencia artificial generativa y en otra no es tan visible. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. A veces la inteligencia artificial está en el front-end, en la parte que vemos por delante del programa, y a veces no lo podemos visualizar. Dicho eso, me interesa que podamos consensuar un poco qué es lo que vamos a hablar de lectura. Acá hay como en general dos visiones. Una tiene que ver con una visión muy tradicional. Yo voy a irme a una visión un poco más vanguardista, por lo cual ahí atentos y atentas porque puede ser que no sea la definición que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Tá? Pero bueno, sabemos de que el mundo cambia, sabemos que la inteligencia artificial podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, con mayores temores, con menores temores, con mayor formación o con menor formación, pero todos tenemos inteligencia artificial a la vuelta. De hecho, todos ustedes, varios están con algún dispositivo, celulares, computadoras, veo otros por allí, todos ellos tienen algún uso de inteligencia artificial.
Entonces tenemos que lograr trascender esos miedos, tenemos que lograr buscar espacios de formación, apoyar en redes, como hoy estamos en un espacio para compartir, para irnos acercando. ¿Y saben lo que va a pasar cuando sentamos que estamos cerca? Se va a alejar y va a aparecer un desarrollo nuevo. No sé cómo se llamará, es divertido a veces hipotetizar, pero la inteligencia artificial es lo último hasta hoy. Hasta hoy que estamos hablando en un 18 de julio. Mañana 19 quizás surja. Todos deben recordar lo que sucedió aquel noviembre de 2022 cuando salió el chat GPT de manera gratuita, donde muchas personas ahí conocieron la inteligencia artificial y fue como un efecto expansivo. Ya existía, pero fue un momento que cambió la historia. Volviendo un poco a la lectura. La lectura la vamos a definir 2006. Casani trae esta definición que me parece que es bastante cómoda para todos, que es este proceso psicológico y cognitivo que implica esta decodificación, interpretación y comprensión de algunos signos escritos. Creo que la discusión que se podría generar es a qué nos referimos con los signos escritos. Ahí vamos a hablar de grafemas, pero también vamos a hablar de otras representaciones visuales pensando en lo que tiene que ver con procesos de inclusión. Voy a entender también lectura como los procesos de decodificación, interpretación, comprensión de signo escrito como el pictograma. ¿Tá? El pictograma es una de las formas visuales en las cuales uno se puede comunicar con personas con algunas etiquetas vinculadas a la discapacidad social, como puede ser trastorno del espectro autista, que en algunos países le dicen TEA, en otros países le dicen SEA, porque no le dicen trastorno, sino que le dicen condición del espectro autista. Pero bueno, más allá de la etiqueta, lo interesante es pensar de que tiene que ver con esta decodificación, esta interpretación que nos ayuda a comunicarnos, a transmitir un mensaje. Entonces, si vamos a esta segunda definición un poco más de perspectiva, más de transición, podemos entender que vemos esta lectura como esta transición entre un texto y el lector, pero teniendo en cuenta de que esa lectura, esa visión, esa interpretación, esa comprensión va a estar mediada por un contexto social y un contexto cultural. Y eso, si nosotros lo pensamos, tiene muchísimo sentido. No es lo mismo. De hecho, todos sabemos que las palabras son polisémicas y tienen varias definiciones, pero en el uso del español tenemos también regionalismos que lo hacen un poco más compleja. Entonces, yo digo campeón y quizás alguno nos mire y dice, ¿y qué son los championes? Y el campeón son las zapatillas, los zapatos. Claro, ahí va, ¿vieron? Ya veo ahí que en la sala genera algunas polémicas. Es esto lo interesante de la diversidad, pero también tiene que ver con la lectura, porque esa interpretación de los signos que yo estoy viendo lo voy a hacer desde mi bagaje cultural, desde donde vengo, atravesado por una historia, atravesado por todos los ítems o las dimensiones que involucran la cultura en general. Pero nosotros no estamos en un contexto cualquiera, sino que estamos en un contexto que convoca a profesionales de la educación de distintas partes del mundo y que además los convoca con ese sentido educativo de conectar. Entonces deberíamos reflexionar sobre cuál es la importancia de la lectura, más allá de la construcción de la lectura habitual que pensamos en los sistemas escolares, sino como este potencial que transforma a la persona. Es una forma de acceder al conocimiento, es una forma de acceder a otras ideas y eso es fundamental. No nos quedemos con esta lectura solo porque está en los programas educativos, sino entendamos de que la lectura es un potencial que transforma al ser humano y que también lo invita a mejorar desde todas las áreas. Es una forma de aprender y eso no lo podemos perder. Entonces, ¿cuál es el sentido de la lectura con inteligencia artificial? ¿De qué manera estos procesos de transformación humanos, mediados por la lectura, como ese proceso de adquirir, de comprender, de entender, de incluso empatizar con otras personas? Porque ahí cuando yo dije campeón, se empezaron a comentar y se rieron. Y eso también son procesos de generar comunidad. No importa en qué parte del mundo estemos, una sonrisa es una sonrisa y el otro lo devuelve con una sonrisa y en eso nos entendemos todos.
Entonces también ahí estamos decodificando algo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la inteligencia artificial aparece como este potenciador desde este lugar de lograr adaptar textos a los distintos niveles educativos. Sabemos que tenemos estudiantes que quizás leer Don Quijote de la Mancha puede ser una situación muy compleja, o la Divina Comedia, o el texto que queramos pensar. Por lo tanto, la inteligencia artificial nos puede ayudar a que ese texto, a las ideas principales de ese texto, sea más comprensible para la persona. Y eso es clave. Fíjense que cuando yo digo Don Quijote de la Mancha, la mayoría de las personas de la sala dijeron, sí, Domingo, es importante. ¿Por qué? Porque Don Quijote de la Mancha forma parte del patrimonio cultural universal. La mayoría de las personas del mundo han escuchado hablar de Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué digo la mayoría? Porque hay algunos que quizás no. ¿Cómo hacemos para que esos algunos tengan acceso a la historia principal de Don Quijote de la Mancha? Esa historia maravillosa, llena de aventuras, de encuentros, de desencuentros, todo eso que sabemos que fue maravilloso, la búsqueda de Dulcinea. Bueno, cada uno irá por distintas trayectorias, por distintos recorridos con esa historia, pero lo importante es poder acceder. Entonces, la cuestión es, me acuerdo que en algún lugar de La Mancha, cuyo nombre no... ¿Eso es lo importante o lo importante es el sentido de lo que planteaba Quijote? Entonces, poder llevar ese sentido a un texto más simple para muchas personas es realmente compartir lo que es importante, que es el sentido de la historia. Las historias como seres humanos, ¿por qué nos gustan? Porque nos transmiten moralejas, porque presentan aforismos, metáforas, porque nos dan algo que nos enriquece. Por lo tanto, pensemos que la inteligencia artificial ayuda a acortar brechas, a que las personas logren conectar, logren interpretar y que logren sobre todo acceder a ese conocimiento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir en busca de lograr que la inteligencia artificial nos permita acceder a esos textos. ¿Tá? Ese va a ser como nuestra aventura el día de hoy. Bueno, esto ya lo conversamos, estoy yendo para atrás. Ahí. Perfecto. Entonces, para esto les traje, como les había prometido, tres herramientas. Y ahí hay una herramienta muy conocida, y aproveché esta metáfora de los extremos. La que es muy conocida es Ateca. No, ya vi que levantaron las cabezas, es broma. La que es muy conocida es ChatGPT, que fue mundialmente, es mundialmente utilizada y es muy interesante, pero, como toda herramienta, lo que yo hoy quiero que exploremos es un uso particular, que creo que no es menor. Después quiero que vayamos por Loopboxe y que después vayamos por Ateca, ¿tá? Entonces, en este recorrido vamos a tener una herramienta general, que es ChatGPT, que le podemos pedir desde un video hasta un texto, y después las otras dos vamos a ir viendo cómo nos hacemos cada vez más específicos, terminando con Ateca, que es un desarrollo muy nuevo, que está en su versión beta, pero que es maravilloso para la accesibilidad de los textos. ¿Tá? Pero vayamos de a poco. Entonces, voy a conversar un poquito de ChatGPT, después vamos a la otra y después vamos a la otra. ¿Tá? Una estructura muy clásica. Vamos a mirar ChatGPT entonces. Denme un segundo que voy a cambiar de ventana para que podamos conversar un poquito. Acá lo importante que tenemos que recordar es que yo les voy a mostrar, por lo menos el día de hoy, herramientas gratuitas. ¿Tá? Algo que todos sabemos es que el docente tiene que hacerse de herramientas gratuitas por razones que no voy a comentar, pero que todos tenemos claro. Entonces, lo que vamos a ver hoy es todo gratuito, ¿tá? Así que quedémonos tranquilos que lo podemos utilizar sin problema. Entonces, tenemos por acá ChatGPT, que es muy simpático y nos pregunta en qué nos puede ayudar. Y ahí tenemos que tener en cuenta lo primero. Cuando nosotros trabajamos con inteligencia artificial generativa, tenemos que escribir el prompt, ¿tá? ¿Qué es un prompt? Prompt es la instrucción que nosotros le vamos a dar a la inteligencia, la instrucción, el comando, la solicitud
de lo que queremos que nos devuelva, ¿tá? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cómo le escribimos para que nos dé el producto que nosotros queremos. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Les voy a dar una sugerencia de cómo escribir un prompt, ¿tá? Entonces, lo primero que voy a hacer es le voy a asignar un rol, ¿tá? ¿Por qué? Porque ChatGPT accede a mucha información que además la combina, pero no sabe desde qué lugar tiene que trabajar. Entonces yo le voy a decir, actúa como un experto en educación inclusiva, pero claro, como ChatGPT accede a muchísima información, solo con inclusiva no lo estoy ayudando mucho. Así que le voy a dar un poquito más de información. Le voy a decir educación inclusiva focalizada en... esperen que están viendo poquito, denme un segundo que les voy a ampliar un poquito más para que puedan leer lo que estoy haciendo. Ahí está mucho mejor. Claro, nadie me dice nada, todos se ríen, pero no me dice que no ven nada. Está muy lindo eso. Bueno, ahí ven mejor. Entonces, otra cosa que es importante, ChatGPT le puedo escribir con faltas, como me está marcando que actúa, le falta el acento gráfico y no pasa nada, él me va a entender, así que no me tengo que preocupar por eso, pero por defecto lo voy a corregir. Entonces, focalizada en discapacidad intelectual, ¿ah? Debes realizar un, un texto en base al que te adjunto, em, sintetizando las ideas principales y que cumpla con los estándares de lectura fácil. ¿Tá? Para quienes no conocen, lectura fácil es un formato en el cual un texto pasa por una adaptación, esa adaptación es validada por personas en situación de discapacidad, ese texto se disponibiliza porque se supone que alcanzó un grado muy bueno de accesibilidad. Lo clave que tiene esto es que la persona en situación de discapacidad es la que hace el testeo. Entonces es un texto adaptado para personas con determinada discapacidad intelectual, hecho por otras personas con discapacidad intelectual. Esa es como la metodología. Pero como el chat ya lo conoce, le pongo que cumpla con los estándares de lectura fácil. Recuerda que debe ser un texto corto que tenga las ideas claves y como claves capaz no le resulta muy entendible, le voy a poner principales, le voy a poner barra importantes. ¿Está bien? Ese va a ser el prompt que le voy a dar. Ahora, ¿qué es lo que me está faltando? Darle el documento. ¿Tá? Yo en mi caso voy a hacer como bastante complejo porque tengo estudiantes universitarios, entonces les voy a dar un paper, le voy a dar un artículo académico. ¿Por qué? Porque un artículo académico requiere un nivel de complejidad interesante. Entonces voy a venir a adjuntar, le voy a poner adjuntar archivo, denme un segundo y le voy a adjuntar ahí el documento. Ahí como verán, está cargando. Esto depende de la conexión a internet, pero lo interesante es que lo podemos hacer desde celulares, así que funciona muy bien. Y le voy a dar enviar. Vamos a esperar unos segunditos, yo voy a reducir un poquito la pantalla para que vean. Y fíjense que ahí tenemos, antes de leer qué es lo que nos dio desde lo técnico, ya nos da en qué hizo o qué fue lo que entendió ChatGPT de lo que yo le pedí. Me dice, aquí tienes una versión de texto adaptada a lectura fácil. Bien, es lo que yo quería. Que resume las ideas principales del estudio. Yo no le dije que había un estudio, pero claramente interpretó bien. De manera clara, comprensible, con especial atención en su posible uso en contexto de educación inclusiva para personas con discapacidad intelectual. Vamos a mirar qué es lo que nos dio. Dice, ¿qué estudió este trabajo? Entonces me da dos variables, enseñanza tradicional, andragogía. ¿Qué se hizo? ¿No? Que estamos hablando de quienes trabajan con metodología. Esto sería el método, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Qué se encontró? El que se encontró son los resultados, ¿verdad que sí, no? Súper claro. ¿Qué significa esto? Son las conclusiones, ¿no? Cuando uno escribe las conclusiones, empieza a poner en diálogo esos datos, esos resultados,
Y por último, por si no nos quedó claro, nos genera un por qué es importante. ¿Tá? Ahí nos pregunta, entendiendo que estoy trabajando con personas en situación de discapacidad, si me gustaría generar un recurso visual o un audio también en lectura fácil. ¿Se dan cuenta, no? Pero claro, ustedes no conocían el texto, así que me dan un segundo que les voy a mostrar lo que le mandé. Porque ahí estoy haciendo un poco de trampa, ¿no? Capaz que le mandé 4 palabras y ustedes miran, ay, claro, Domingo, hizo una síntesis súper linda porque le mandaste algo muy concreto. Pero para que vean que no estoy haciendo trampa, porque algunos y algunas no me conocen, entonces tenemos que generar confianza con el público. Fíjense que acá tenemos el paper que le adjunté. ¿Tá? Es un paper de índole académico, tiene un resumen, tiene un abstract, tiene palabras claves, una introducción, una fundamentación teórica. Bueno, sigue metodología, diseño de la investigación, criterios de exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes observan, hasta inclusive tiene tablas, algo bastante complejo. Voy bajando un poquito más y porque quiero mostrarles llegando al final que estamos hablando de unas 13 páginas. ¿Tá? Sin duda, lo específico del paper no está contemplado, porque no se lo pedí. Volvamos de vuelta a qué es lo que yo le pedí que me realizara. ¿Qué le pedí? Que me realizara una síntesis que fuera clara con las ideas principales. ¿Qué estudió este trabajo? Y sí, me da la idea general. ¿Qué se hizo? Y sí, me da la idea general de lo que estoy trabajando, de lo que se trabajó, qué se encontró y qué significa esto. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es súper claro, ¿no? Algo muy concreto y hay algo que no es menor. Hoy hablé de la variable económica de trabajar con cuestiones gratuitas, pero ahora les agrego otra variable, que es la variable tiempo. ¿Verdad que sí, no? ¿Cuántos de nosotros estamos corriendo de un aula a otra, de una universidad a otra, o de una escuela primaria a una universidad? Entonces, en ese escenario tan complejo y tan móvil, está muy bueno que nosotros podamos tener esta herramienta. La UNESCO trajo un concepto bien interesante, que se los quiero compartir, que seguro lo escucharon, que es la idea de la inteligencia artificial como copiloto. Como copiloto. Esto que me acaba de dar es el resultado de mi copiloto. Yo lo voy a llevar como está y capaz que no, capaz que le tengo que hacer alguna adaptación, capaz que le faltó alguna información, por ejemplo, el autor no lo dice y a mí me parece importante. Entonces, cuando utilice este texto, agregaré autor fulano de tal. ¿Sí? Este es uno de los usos. Voy a pasar a las otras dos porque ya irán viendo que hablo mucho, entonces el tiempo se me va como agua entre las manos, pero creo que estamos bien. Entonces, vuelvo un poquito a esta para que veamos la próxima herramienta. Como pueden ver, la próxima herramienta se llama Loop Voice y tiene que ver con convertir textos a voz. ¿Tá? Esto de poder crear audios, de poder crear podcasts para que los estudiantes, quizás con baja visión o que quizás son cognitivamente más auditivos, podamos también atender esa diversidad. Vamos a irnos a esa ventana, ya se los muestro, mientras le comento nuevamente que son herramientas gratuitas. Vengo por acá, pam, param, pam, pam, donde tenemos, lo único que tienen que hacer acá es loguearse, o sea, hacerse un usuario como se hicieron en ChatGPT o como sugiero que se hagan. Ahí está, por acá tenemos la herramienta, muy, 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 muy sencilla. Ahí está. Ahí vieron que capté su atención porque no estaba compartiendo pantalla, pero estaba hablando. Entonces ustedes dirán, ¿será que no se dio cuenta que no estaba compartiendo? No, tranquilos. Es parte del efecto con el público. Entonces, tenemos acá la herramienta que tiene alguna propaganda, pero bueno, estas propagandas sabemos que en lo gratuito están presentes. Le voy a dar a bajar y es muy sencillo. Nos permite convertir el texto a voz. Fíjense que muy, muy concreto. Acá pongo texto a voz. Vengo acá y pego el texto. En mi caso pegué un texto un poquito largo. Lo voy a dejar por acá. Pero ahí tengo el texto que es el resumen del paper que les acabo de mostrar. ¿Está bien? Como para, porque quiero, resulta que quiero que este paper llegue a todos mis estudiantes. Ya pasé por lectura fácil. Ahora quiero hacer un audio con ellos. Entonces, lo que hacemos es pegamos allí el texto, de manera muy sencilla, bajo y elijo
qué tipo de español quiero utilizar. Entonces acá me aparece español Argentina. Maravilloso, por ahí saluda a la gente de Argentina, me parece excelente. Ahí va, muy bien, muy bien. Viene allá Ricardo que está saludando, me encanta. Entonces, bien Ricardo. Y todos los que estaban. Muy bien, entonces, tenemos allí, pero puedo elegir otro país, eso está muy bien. Además, puedo elegir estas opciones entre si quiero que sea una voz masculina o una voz que sea femenina, ¿está? Con todos los cuidados de inclusión también desde la equidad, desde el género y demás, pero son las opciones que nos da la plataforma. La puedo personalizar, bienvenido a personalizarla, ya es para el próximo taller del próximo congreso que nos juntemos, es un poquito más avanzado. Pero ya con esto estamos bien. En mi caso voy a elegir la opción de voz femenina y le voy a dar generar. Ahí espero unos segundos, va a estar verificando que yo no sea un bot. Ahora todo pasa por verificación y me está generando mi audio. Esto va a depender de la conexión a internet que tenga. El presente estudio tuvo como objetivo comparar el Y impacto ahí, de denme un segundo porque estoy compartiendo sin audio, a ver si logramos que puedan escuchar. Van a ver, la enseñanza tradicional y los principios andragógicos en el aprendizaje de estudiantes de doctorado en un centro universitario trilingüe. punto. Hizo la pausa. Respetó la pausa, lo cual es algo que en muchas inteligencias artificiales no logramos y hablan más o menos como yo. Vieron que hablo a una velocidad bastante rápida, pareciera que no tengo puntos y coma, pero soy Domingo, no soy inteligencia artificial. Pero bueno, esta inteligencia artificial lo respeta y eso es muy bueno, ¿tá? Y si lo observan fue bastante rápido, una conexión mediana de internet. Acá le doy descargar y lo agrego a mi presentación, a mi PowerPoint, a mi Canva o simplemente se lo subo a mi Moodle, Classroom o Blackboard o la plataforma que utilicen y el estudiante lo puede escuchar. O se lo mando por WhatsApp. Así de concreto. WhatsApp web, engancho o sea, adjunto el documento, se lo mando y tienen ahí el audio para escuchar. Acá lo interesante es lo multimodal, ¿verdad? Todos en algún momento nos gustó escuchar algo, todos en un momento nos gustó leer algo. La gracia es tratar de que ningún estudiante se nos quede por fuera. Esa es la idea de la inclusión, poder llegar a todos. Dicho eso, nos vamos a la última herramienta, porque estamos ahí también con el tiempo. La última herramienta se llama Ateca. Ateca sí o sí se tienen que hacer un usuario, pero está buenísimo porque les va guardando lo que van haciendo, entonces está bueno que se lo hagan. También contarles que es un desarrollo muy, muy actual. De hecho, les comento acá ya en confianza, porque hace unos 30 minutos que estamos conversando, entonces yo ya me siento entre casa con la gente que no conocía, con la gente que conozco la abrazo, la gente que no conocía también la abrazo ahora, que hace un rato que estamos compartiendo, y les comento que esta es la primera vez que presento esta herramienta. Es una herramienta muy, muy actual, quizás alguno todavía no la había visto. Voy a iniciar sesión para que vean un poquito de qué se trata. Y fíjense que ya el entorno es muy amistoso. Voy a agrandar, voy a hacer lo siguiente. Voy a agrandar pantalla y voy a ir por secciones para que todos puedan ver, ¿tá? Pero solo por eso agrando. Tenemos una sección a la izquierda que nos invita a ver si nuestro texto cumple o no cumple con la norma UNE. ¿Tá? La norma UNE es la que genera mayor accesibilidad para las personas con necesidades educativas especiales, que es bajo el paradigma que ellos trabajan. ¿Tá? Lo otro es la opción de obtener sugerencias para mi texto. No me dice cómo tiene que quedar mi texto. Me dice algunas sugerencias para que mi texto sea más inclusivo. ¿Se dan cuenta, no? Es como tener un asesor al lado que me comenta lo que estoy escribiendo o lo que ya escribí. Es maravilloso, porque no me dice lo que tengo que hacer, me sugiere. Y ese diálogo, que lo estoy mencionando tan natural, a veces no lo tenemos. A veces nos dan y lo que nos dan lo utilizamos. Entonces reivindico esa idea de poder ver qué es lo que quiero. Y más abajo me permite ver en qué quiero hacer foco. ¿Tá? Porque capaz que no es en todo lo del texto. Capaz que quiero hacer foco en vocabulario y expresiones, entonces lo tildo. Capaz que quiero hacer foco en frases y palabras, entonces lo tildo. Capaz que quiero hacer foco en ortotipografía, entonces lo tildo o quizás no lo tildo directamente. Y fíjense que si yo despliego
también puedo ir viendo qué es lo que implica. Capaz algunas de estas palabras no son de uso habitual. Y yo digo, bueno, a ver, ¿aparecen mayúsculas o solo minúsculas? Quienes hemos trabajado en educación especial, sabemos que el uso de mayúsculas es algo que hace la diferencia para muchos estudiantes. Entonces, tenerlo allí como una recomendación es importante. Fíjense que acá me aparece evitar sinónimos. Sabemos que a veces no es tan enriquecido el lenguaje de nuestros estudiantes, la cantidad de palabras que conocen, entonces mejor ser reiterativos y que entiendan el mensaje a utilizar muchos sinónimos y que el estudiante no llegue a comprender el mensaje. Entonces, yo voy a tildar lo que a mí me interese trabajar. En este caso me voy a quedar solo con palabras complejas. Lo de superlativos no me interesa, lo voy a destildar porque son mis estudiantes. Acá lo importante es el diagnóstico, ¿no? Si yo no conozco a mis estudiantes, no sé qué destildar. Palabras intermedias también lo voy a dejar. Vengo a la derecha y en la derecha tengo dos opciones. Una opción es cortar y pegar el texto que traje de otro espacio, desde un Word, Google Docs o el procesador de textos que tenga, o lo empiezo a escribir. ¿Tá? Cualquiera de las dos maneras funciona. En mi caso, por cuestiones de tiempo, lo voy a pegar. ¿Tá? Voy a pegar y adivinen lo que pegué, ¿no? Pegué nuevamente el resumen de la investigación, ¿está? Porque de vuelta, mi foco es trabajar con esa investigación porque me encanta. Entonces, mis estudiantes tienen que llegar a ella. Después que lo pegué, le tengo opciones de formato como cualquier editor de texto y ahí le puedo dar identificar. Espero unos segunditos. Ahí mientras tanto les voy contando que esta es una aplicación desarrollada por el gobierno español. Entonces ahí también tienen como un respaldo un poquito mayor. Ahí voy a achicar un poquito la pantalla. Ahí está trabajando. Esto de vuelta tiene que ver con la conexión. Pero esperamos unos segunditos y vamos a ver que todo funciona espectacular. Ahí se identificando. Acá de vuelta, ¿no? Si la inteligencia artificial tarda más que la inteligencia humana, vayamos por la inteligencia humana, ¿verdad? De vuelta. Tenemos que buscar que sea algo que nos resulta muy útil. Claro, ustedes se ríen, por ahí se ríen, pero saben de que hay gente que le lleva tanto tiempo utilizar la inteligencia artificial que es mejor hacerlo a mano. No tiene allí como mayor sentido hacer uso de. Bueno, ahí me quedó un poquito pensando. Vamos a darle unos segunditos para que termine de resolver, pero esto es seguro que es la conexión, porque funciona muy bien. Pero nada, también, recuerden que vi que varios están ahí con la fotito, les pongo ahí un poquito más grande para que vean que es ATECA, adaptación de textos en castellano. Acá lo interesante, pero también limitante, es que solo trabaja con textos en español, ¿tá? Si uno le agrega algo en inglés o en chino mandarín, tampoco va a funcionar, ¿tá? En esto de tener una red que es bastante internacional. Vamos a ver allí. Pam, 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 pam. Voy a bajar a ver si ya tengo resultados. Bueno, se quedó ahí identificando. Estas cuestiones del uso de internet a veces no colaboran. Voy a ir por esta opción a ver si. Pues les quiero mostrar algo para que lo vean. A ver ahí si ya me lo. Para que lo puedan ver. Pam, 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 pam. Ah, vamos a poner acá. Pam, 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 pam. Para que puedan ver. Vamos a poner acá sugerir. A ver si. Por lo menos para que vean que funciona, si no pareciera que les estoy diciendo algo que no. Mira, vamos a poner acá otro texto, vamos a poner algo más corto para que la conexión también me ayude. Ahí está, nos quedamos por acá. Vamos a poner seleccionar acá, acá seleccionar todo, vamos a poner sugerir. Y ahí fíjense que vamos a ver que nos va a marcar en naranja diciendo que este texto podría necesitar una adaptación manual. Vamos a ver que en verde nos va a poner tu texto se está adaptando usando una sugerencia propuesta y en lila, digamos, violeta, nos va a dar una sugerencia para adaptar nuestro texto de manera directa. Bueno, ahí paciencia con la conexión, pero la idea es que acá a la derecha les aparece
una versión de adaptación del texto. Voy a probar con algo más cortito, a ver si la conexión me colabora. Si no, ustedes confían en mí y después lo prueban. A ver ahí, vamos a ponerle sugerir, que tenemos que seleccionar todo acá. Sugerir. Estamos esperando a ver que nos mande la sugerencia. Bueno, ahí la conexión no me está ayudando, pero ustedes lo prueban y me comentan un poquito después qué fue lo que les apareció y demás. Pero fíjense que no tiene mucho misterio más que la paciencia con la conexión, que no sería lo que me caracteriza. Dicho eso, vamos a dejarlo por acá, capaz que después volvemos. Vuelvo un poquito a la presentación. Dejarles ahí estas tres herramientas. Y dicho esto, de mi parte, agradecerles por el tiempo compartido. Espero que algo de lo que hayamos visto les haya llamado la atención, de que ustedes puedan también investigar estas herramientas, probarlas, ver también si están disponibles en en los países que ustedes provienen. Eso es algo que no comenté, pero algunas herramientas tienen algunas limitaciones. No sé si hay algún compañero o compañera de Cuba que nos estén acompañando, pero a veces ahí tenemos algunas restricciones con algunas herramientas, por ejemplo Zoom. Zoom en Cuba no se puede utilizar, entonces hay que utilizar Teams o Google Meets. Pero bueno, salvo esas especificaciones, creo que no hay mayor inconveniente con el uso de estas herramientas. De mi parte, nuevamente un placer. Les mando un abrazo enorme a cada uno y a cada una. Y bueno, esperamos que nos podamos encontrar físicamente la próxima vez o en otros escenarios. Y les deseo que tengan un excelente fin de jornada, que disfruten el Congreso. Aprovechen a abrazarse ustedes que pueden, se conocen entre ustedes, ahí va bien eso. Intercambian ideas, construyen conocimiento, construyen relaciones, que la inteligencia artificial vino para quedarse, pero nosotros seres humanos continuamos. Y ese es un detalle que no es menor. Que tengan un excelente fin de jornada. Un saludo grande para todos. A ustedes que me estuvieron tolerando 40 minutos, es un montón. Muchas gracias, doctor, por un aporte tan significativo, tantas herramientas. Ahí sí que vamos aprendiendo, conociendo. Y pues tenemos un reconocimiento, doctor, que le toca la realización del quinto encuentro ahí en Latina, lecturas sin fronteras, proyectos que inspiran y conectan. Está físicamente acá, pues le dará ahí por medio de su delegación para que usted lo pueda jugar físicamente también. Y pues damos por concluida esta parte de la jornada.